Pitbull abraza a su dueño en silla de ruedas antes del examen, cuando él descubre que Hugo, un joven en silla de ruedas, vivía con Thor, su fiel Pitbull, quien siempre estaba a su lado. La conexión entre ellos era única, casi mágica, algo que iba más allá de la simple relación entre humano y animal. Una mañana, antes de un examen médico crucial, Thor hizo algo inesperado, lo abrazó con fuerza. Ese gesto, inusual incluso para Thor, dejó a Hugo profundamente conmovido. Mientras Hugo se dirigía a la clínica, el abrazo de Thor seguía rondando en su mente. Era como si el perro supiera algo que él no. Llegó al hospital lleno de dudas y temor. Durante el examen, los médicos intercambiaban miradas nerviosas, lo que aumentaba su inquietud. Aunque Hugo intentaba mantenerse calmado, su corazón latía con fuerza mientras esperaba el diagnóstico. El doctor finalmente se acercó a Hugo con una expresión grave. «Hemos encontrado algo inusual en tus análisis», dijo, dejando a Hugo paralizado. Aunque no entendía la magnitud del problema, sabía que no sería algo sencillo. Su mente comenzó a llenarse de preguntas y temores. Afuera, Thor esperaba pacientemente, como si también sintiera la tensión en el aire. «Necesitamos realizar más pruebas para confirmar lo que hemos visto», continuó el médico. Hugo asintió, sin poder decir palabra. Sentía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no sabía cómo. Recordó el abrazo de Thor esa mañana, un gesto que ahora parecía más significativo. Era como si su fiel amigo hubiera intentado prepararlo para lo que venía. De vuelta en casa, Hugo no podía dejar de pensar en las palabras del médico. ¿Qué significaba todo esto? Miró a Thor, que estaba acostado a su lado, y le susurró: «¿Qué es lo que sabes y yo no?». Thor levantó la cabeza, como si entendiera cada palabra, y Hugo sintió una extraña calma que le daba fuerzas para enfrentar lo que venía. Hugo pasó toda la noche pensando en los resultados de los exámenes y el extraño abrazo de Thor. La incertidumbre lo llevó a reflexionar sobre su pasado, especialmente sobre su padre, el doctor Eduardo Guzmán, un científico brillante pero controvertido. Años atrás, Guzmán desapareció tras abandonar a su familia, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. El vínculo entre Hugo y Thor lo hacía cuestionarse si había algo más profundo detrás de su conexión. Thor, como siempre, permanecía cerca, observándolo con ojos llenos de empatía. Esa misma mirada hizo que Hugo decidiera buscar respuestas en el sótano, donde se encontraban las pocas pertenencias que su padre había dejado atrás. Entre las cajas cubiertas de polvo, Hugo encontró una carpeta con documentos titulados Proyecto Conexión. Al revisarlos, descubrió que el proyecto tenía como objetivo estudiar los vínculos emocionales y biológicos entre humanos y animales, específicamente perros. Cada línea que leía despertaba más preguntas. Entre los documentos, una fotografía llamó su atención. Mostraba a su padre sosteniendo a un cachorro que, para su sorpresa, se parecía mucho a Thor. Hugo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era posible que Thor estuviera relacionado con los experimentos de su padre? Esa posibilidad lo llenó de una mezcla de asombro y temor. Con la mente llena de dudas, Hugo cerró la carpeta y acarició a Thor, quien permanecía tranquilo a su lado. «Creo que tú y mi padre están más conectados de lo que imaginaba», murmuró. En ese momento, decidió que debía investigar más sobre el proyecto y el papel de su padre en él. Decidido a entender el misterio, Hugo buscó ayuda de la doctora Marcela, una veterinaria y amiga de confianza. Le mostró los documentos y le habló del comportamiento de Thor. Marcela, intrigada, analizó los papeles y descubrió detalles sobre el experimento. «Esto es revolucionario», dijo, con los ojos fijos en los gráficos. Marcela explicó que los animales involucrados en el proyecto podían detectar cambios en el estado de salud de los humanos, incluso antes de que los síntomas fueran visibles. Thor, al parecer, había sido uno de los sujetos de estudio.
Esto explica por qué parece tan conectado contigo, añadió. Es más que un perro, es casi como una extensión de ti. Hugo escuchaba con atención, aunque una parte de él se sentía abrumada. ¿Había sido su relación con Thor resultado de un experimento científico? Marcela le aseguró que, aunque el experimento tuviera fundamentos científicos, el amor y la lealtad de Thor eran genuinos. Eso le dio algo de consuelo. Pero las dudas persistían. ¿Qué había sucedido realmente con su padre? ¿Y por qué dejó el proyecto? Marcela le sugirió que buscara en el laboratorio donde se había desarrollado el experimento. Hugo encontró una dirección en los documentos y decidió investigar, aunque sabía que podría enfrentarse a verdades dolorosas. Thor, siempre alerta, parecía entender que algo importante estaba sucediendo. Hugo lo miró y dijo, sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Thor meneó la cola, como si confirmara que estaba listo para lo que viniera. Hugo llegó al antiguo laboratorio acompañado de Thor. El lugar estaba abandonado, pero aún conservaba rastros del trabajo que allí se había realizado. En una sala llena de archivos, encontró más información sobre el proyecto Conexión. Los documentos hablaban de un vínculo emocional único entre los humanos y los animales. Mientras revisaba los archivos, encontró un diario que pertenecía a su padre. En él, Guzmán relataba cómo su obsesión por el proyecto lo llevó a tomar decisiones cuestionables. Hugo leyó sobre los sacrificios que su padre hizo, tanto personales como profesionales, para avanzar en su investigación. Entre las páginas, Hugo encontró una confesión que lo dejó sin aliento. Su padre había modificado genéticamente a algunos animales del proyecto, incluido Thor. Esto explicaba las habilidades únicas de su pitbull. Hugo sintió una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Hasta dónde había llegado su padre por la ciencia? De repente, un ruido interrumpió sus pensamientos. Thor comenzó a ladrar, alertando a Hugo de la presencia de alguien más en el edificio. Un hombre mayor apareció en la puerta. Aunque estaba envejecido, Hugo lo reconoció de inmediato, era su padre, Eduardo Guzmán. El encuentro fue tenso. Guzmán, visiblemente emocionado, le pidió a Hugo que lo escuchara. Hay mucho que debes saber, dijo, con la voz temblorosa. Hugo, aunque estaba lleno de preguntas, decidió darle una oportunidad para explicarse. En una conversación llena de emociones, Guzmán le explicó a Hugo por qué había desaparecido. Contó cómo la presión por los avances científicos y los errores que cometió lo llevaron a huir, dejando todo atrás. Me obsesioné tanto con el proyecto que olvidé lo más importante. Mi familia, admitió, con lágrimas en los ojos. Hugo, aunque dolido, escuchó con atención. Su padre le habló sobre los logros del proyecto Conexión y cómo Thor era el resultado más exitoso de su investigación. No es solo un perro, explicó Guzmán. Es un guardián, un compañero diseñado para protegerte de formas que ni siquiera puedes imaginar. Thor, mientras tanto, permanecía junto a Hugo, observando atentamente. Era como si el perro también comprendiera la importancia de esa conversación. Guzmán se acercó a Thor y lo acarició, diciendo, nunca dejé de preocuparme por ti, hijo. Siempre supe que Thor estaría contigo. A pesar de las palabras de su padre, Hugo no podía olvidar los años de abandono. Sin embargo, ver la sinceridad en los ojos de Guzmán lo hizo reconsiderar. Tal vez este era el inicio de una nueva relación, basada en la verdad y el perdón. Al final de la conversación, Hugo tomó una decisión. Si vamos a empezar de nuevo, quiero saberlo todo, dijo. Guzmán asintió, prometiendo compartir cada detalle del proyecto y de su vida en los últimos años. Era un paso hacia la reconciliación que ambos necesitaban. Con la verdad al fin revelada, Hugo y su padre regresaron a casa juntos, acompañados de Thor. El ambiente entre ellos era tenso, pero al mismo tiempo, había un sentimiento de alivio. El abrazo de Thor esa mañana cobraba más sentido que nunca.
El perro había sentido que algo estaba por cambiar, algo importante. Hugo sabía que aún quedaba mucho por entender. En casa, Hugo se sentó junto a su padre, quien comenzó a compartir más detalles sobre las modificaciones genéticas realizadas en los animales del proyecto. Thor no es el único, dijo, con voz grave. Hubo otros animales, pero ninguno alcanzó el nivel de conexión que él tiene contigo. La revelación era abrumadora, pero Hugo sentía que ahora podía enfrentarlo todo. Mientras Hugo procesaba la información, Thor se acurrucó a su lado, como siempre había hecho, transmitiéndole una calma inexplicable. «Tú siempre has estado ahí para mí», murmuró Hugo, acariciando su pelaje. Thor le dio un pequeño lamido en la mano, como si comprendiera cada palabra. Esa era la muestra de lealtad que siempre había existido entre ellos, más allá de cualquier experimento. El padre de Hugo, consciente de lo doloroso que había sido el pasado, comenzó a hablar sobre su arrepentimiento. «Perdí todo por mi obsesión, incluso a ti, hijo», dijo, con lágrimas en los ojos. Hugo no sabía si podía perdonarlo por completo, pero la sinceridad de su padre comenzaba a calar en su corazón. A medida que pasaban los días, Hugo comenzaba a entender que el perdón era el primer paso para sanar. Thor parecía ser el puente entre los dos, el lazo que conectaba el pasado y el futuro. Hugo entendió que su relación con el perro no solo era una conexión animal, sino una redención, una segunda oportunidad. En ese momento, juró que no dejaría que el pasado lo definiera y que, con su padre y Thor, construiría un futuro mejor. Días después, Hugo y su padre comenzaron a trabajar juntos para reparar el daño causado por el proyecto. Estaban decididos a ayudar a los animales que habían sido modificados y a evitar que otros pasaran por lo mismo. Sin embargo, el trabajo no sería fácil. Muchos de los animales necesitaban tratamientos especiales para adaptarse a su nueva naturaleza. Mientras tanto, Hugo decidió buscar más información sobre las consecuencias del experimento, no solo para él y su familia, sino para aquellos que habían estado involucrados. Sabía que tenía una responsabilidad con Thor, con su padre y con los demás animales afectados. Era un peso que llevaba consigo, pero también una misión que le daba un propósito. Thor seguía a su lado, como siempre lo había hecho. Pero Hugo comenzó a notar algo diferente. El perro parecía más atento, más protector, como si percibiera la gravedad de la situación. Era como si estuviera vigilando todo, asegurándose de que Hugo no se perdiera en sus propios pensamientos. Su lealtad nunca había sido tan clara. En una de las visitas al laboratorio, Hugo se encontró con varios de los animales que habían sido parte del experimento. Algunos parecían más tranquilos, pero otros mostraban signos de angustia. Fue entonces cuando Hugo entendió que su misión iba más allá de sanar su relación con su padre. Tenía que asegurarse de que nadie más sufriera las consecuencias de ese proyecto. Decidido a cambiar el rumbo, Hugo comenzó a trabajar en una nueva investigación, una que se centraba en el bienestar animal y en los derechos de los seres vivos. Sabía que Thor había sido su guía, su compañero, pero ahora debía usar su historia para ayudar a otros. No solo para sanar a los animales, sino también para reconstruir su vida, pieza por pieza. A medida que Hugo profundizaba en su investigación, comenzó a enfrentar desafíos que nunca imaginó. La comunidad científica era escéptica respecto a su enfoque, y su padre, aunque dispuesto a ayudar, aún se encontraba atrapado en las sombras de su propio pasado. Pero Hugo no podía rendirse. Sabía que su trabajo era necesario, y estaba dispuesto a luchar por ello. El reto era grande, pero el apoyo incondicional de Thor lo mantenía firme. Cada vez que las dificultades lo abatían, el perro estaba allí, mirándolo con esos ojos que tanto significaban para él. Thor le transmitía una energía inexplicable, una fuerza que parecía venir del mismo corazón del universo. El amor que compartían los impulsaba a seguir adelante. Con el tiempo, Hugo logró formar un equipo de personas que creían en su causa. Era un pequeño grupo,
pero lleno de pasión y determinación. Juntos comenzaron a trabajar en un protocolo para rehabilitar a los animales modificados, pero sabían que la tarea no sería fácil. A cada paso, Hugo sentía que estaba curando las heridas que su padre había dejado atrás. La relación con su padre también mejoró lentamente. Guzmán, aunque aún lleno de arrepentimiento, comenzó a apoyar el trabajo de Hugo. Juntos visitaban el laboratorio y discutían nuevas formas de ayudar a los animales, siempre con la sombra de los errores pasados acechando, pero con la esperanza de que el futuro sería diferente. En ese proceso de redención, Hugo y Thor descubrieron que no había límites para lo que podían lograr. Juntos, más fuertes que nunca, comenzaron a sanar no solo a los animales, sino a sí mismos. La historia de Hugo y su padre, con Thor como testigo, se convirtió en un testimonio de que el amor y la lealtad podían transformar incluso los errores más grandes. Después de meses de arduo trabajo, Hugo y su equipo lograron avances impresionantes en la rehabilitación de los animales modificados. Los animales mostraban signos de mejoría y, por primera vez, Hugo sintió que había cumplido con su misión. Sin embargo, algo aún no estaba claro: habría una solución para Thor. El perro, aunque feliz, parecía llevar consigo una carga invisible. Un día, mientras realizaban una revisión final de los protocolos, Hugo recibió una llamada inesperada. Era el doctor que había dirigido el proyecto original. «Tengo información importante sobre Thor», dijo, con tono serio. «Debes saber algo que cambiará todo lo que crees saber sobre él». Hugo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podría ser? Cuando Hugo llegó al hospital, el doctor le entregó un archivo confidencial. Al abrirlo, Hugo descubrió que Thor no solo había sido parte del proyecto, sino que había sido diseñado para ser un compañero emocional perfecto. Sin embargo, también llevaba consigo una condición genética que, si no se trataba, podría afectarlo gravemente. El mundo de Hugo se desmoronó. El perro que había sido su compañero fiel, su protector, podría estar en peligro. La noticia lo llenó de angustia, pero también lo motivó a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvarlo. No importaba lo que hubiera que hacer, Hugo estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Thor. A pesar de las amenazas que se cernían sobre su relación con el perro, Hugo no perdió la esperanza. Sabía que la conexión que compartían era única y que juntos superarían cualquier obstáculo. Thor le había dado la fuerza para sanar, y ahora, Hugo iba a devolverle esa fuerza. La batalla por la vida de Thor no fue fácil. Hugo, con el apoyo de su equipo, luchó incansablemente para encontrar una solución que salvara a su amigo. Cada día, parecía haber un nuevo obstáculo que superar, pero el amor que compartían los mantenía firmes. En cada prueba, en cada análisis, Hugo se enfrentaba a la incertidumbre, pero nunca perdió la esperanza. El día final llegó, y el tratamiento comenzó a mostrar resultados sorprendentes. Thor, quien había mostrado signos de debilidad, comenzó a recuperar su energía. El amor incondicional de Hugo y la lealtad de Thor demostraron ser más fuertes que cualquier amenaza genética. Juntos, vencieron lo imposible. El doctor que había dado el diagnóstico, impresionado por los resultados, declaró que nunca había visto una recuperación tan impresionante en un animal. «Esto es más que ciencia», dijo. «Es un milagro». Hugo no necesitaba más palabras. Sabía que lo que habían logrado no solo era una victoria científica, sino una victoria del amor. Años después, Hugo y Thor vivieron juntos, más unidos que nunca. Aunque su vida había estado llena de desafíos, también había sido un testimonio de lo que significa tener a alguien que te acompañe sin importar las circunstancias. El vínculo entre ellos, creado en la adversidad, era la prueba viviente de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y así, con Thor a su lado, Hugo comenzó una nueva etapa de su vida, sabiendo que, aunque la vida podría presentar nuevas pruebas, nada podría destruir el amor inquebrantable que compartían.